nada más entrar usted en el centro, ha venido hablando en francés. ¿Ha venido? Hablando en francés. Ah, sí. ¿Y esto cómo es posible? Una argentina hablando en francés. Argentina no, soy española. Exacto. Ahora me aclara eso también. 4 años nada más, menos de 4 años en España, pero yo me siento española. Y francés son 10 años. Y con otra compañera, todos los viernes nos juntamos a hablar en francés para no olvidarlo. Y bueno, yo le voy escribiendo en español, después lo voy traduciendo, entonces les pregunto, porque claro, yo vine que tenía casi 14 años y ellas vinieron, tenían 7 y 8 años, así que hicieron pocos años de escuela, yo hice muchos más años de escuela, entonces como que todavía me acuerdo bastante el francés. Y bueno, y nos juntamos porque no lo queremos olvidar. ¿Y por qué sabe usted francés? ¿Dónde lo aprendió? En Francia. El 7 de febrero del 39 pasamos a Francia y ahí ya enseguida fui al jardín y después a la escuela, hice toda la escuela hasta casi los 14 años en Francia. ¿Pero llegaron a través de algún recorrido? O no, simplemente mi madre cerró la puerta de casa con llave y porque decía que venía Franco con los moros, que abusaban de las mujeres, que mataban. Mi mamá se asustó, entonces en una tartana que le dicen Aragón, puso algo de ropa, algo de comida y junto con mi abuela, un tío y una prima, mi tía que estaba por tener familia, con los 2 hijos, todos fuimos caminando, sí, cada vez para atrás, hasta que llegamos a la frontera. Y en el camino venían los aviones de Italia, venían arrasando y nos escondíamos debajo de las cunetas para protegernos. Bueno, y al final llegamos a Puigcerdà, y Puigcerdà ya es la frontera con Francia. Y ahí mi tía se descompone y mi mamá tiene que ser de partera, porque nace mi primo. No tenía nada, no tenía sábana, no tenía nada para ponerle. Todo fue tremendo, tremendo. Y bueno, vino el tren y ahí nos subieron a todos. Los hombres quedaron abajo en la estación y las mujeres y los chicos subimos todos, pero no nos bajaron todos juntos, nos fueron separando. Mi tía bajó en Montauban porque con el nenito recién nacido, mi primo, después cerca de Toulouse, Sarrazin, bajamos nosotros, mi hermano, mi mamá, mis 2 primos más, que son los hermanos del chiquito que había nacido, y mi abuela, mi tío y mi prima a Rouen, que es el norte de Francia, así que nos separaron. Y ahí en Castel-Sarrazin, que cuando fui la última vez, me dieron la foto, estamos todos ahí del 39 al 40, todos, somos todas mujeres con nenitos, todos. Y era una cárcel abandonada, y la foto dice Prison de Castel-Sarrazin de 39 al 40. Y bueno, y ahí nos metieron y claro, los chicos estábamos contentos porque era un patio y todo alrededor estaban las celdas y había 2 pisos más. Estaba vacío, no había, pero como estaba abandonado, no había vidrio, no había nada. Y de colchón, paja, nos tiraron una paja y dormíamos ahí, porque iban a comprar colchones para tanta gente, no podían. Y bueno, y ahí estuvimos 1 año y pico. Y mi padre vino después, y como le habían dado por inválido por la guerra cuando peleó por la República, quedó sordo, de tantos bombardeos quedó sordo. Entonces no le hicieron problema, lo dejaron con nosotros, no lo mandaron a campo de concentración, porque por lo general a los hombres los mandaban a campo de concentración. Consiguió enseguida trabajo porque era mecánico, así que enseguida consiguió trabajo. Y bueno, y ahí fuimos haciendo la vida, después se cambió después a otro pueblo, porque le pagaban más, y ahí fue donde terminó la guerra, que conté la chica esta francesa que la pasearon y donde me tuvieron a mí con un fusil en el pecho, pero no por nada, sino porque era el toque de quedar, 10 y 10, 10 y cuarto serían. Y ahí, mientras le miraban los papeles a mi padre y a mi madre, y ahí lo dejaron ir después, no hubo ningún problema. Bueno, llegamos a casa y
Y bueno, y ahí fue cuando terminó la guerra y bueno, fue el desastre de las francesas que habían ido. Había una que tenía 6 hermanos y no tenía que comer. Y bueno, sí, es cierto, anduvo con alemanes para conseguir algo. Y bueno, y le hicieron eso a mí me quedó muy, muy impactado, verlas cómo le tiraban los tomates y los huevos. Y las tenían arriba del coche, paseándola por todo el pueblo. No, eso a mí me impactó mucho. Ya tenía 10 años, entonces me quedó grabado eso. Bueno, y después ahí, Perdóneme, ¿qué pueblo era donde vivían ustedes? primero vivimos en Castel-Sarrazin. Ujú. Después de ahí nos fuimos a Saint-Aignan. Saint-Aignan es donde termina la Segunda Guerra Mundial, que a mí me agarraron el alemán con el fusil. Y de ahí mis padres se fueron a Gémenos, cerca de Marsella, porque necesitaban soldador para los barcos, para el tanque de petróleo. Y era muy buen sueldo. Entonces nos fuimos a vivir a un pueblito, no en Marsella, sino un pueblito que se llamaba Gémenos. Bueno, ahí seguí con la escuela, alquilamos una habitación o dos, no me acuerdo. El baño, sé que estábamos en el segundo piso, el baño estaba en el primer piso, así que había que bajar al primer piso. Y bueno, de ahí después ya no había más guerra, así que era todo posguerra. Y fue donde mis padres bueno, se enteraron de la IRO, de la ayuda. IRO es Ayuda Republicana Internacional, AIRO. Y, no, organización, AIRO, organización. Y bueno, y ahí mi madre pide para irse afuera y le mandan los papeles para ir a Venezuela. Entonces mi mamá le dice, no, en lugar de ir a Venezuela, no podemos ir a Argentina, que tengo un primo en Córdoba. Entonces le dio la dirección de ese primo y el 15 de diciembre llegó el telegrama para embarcar el 30, sí, 15 días. Pero estábamos a 1 hora y pico de Marsella, así que eso no había problema. Y como ahí el español no podía tener casa, no podía tener coche, a lo sumo bicicleta, es lo más que podía tener. Y bueno, y algún mueble. Así que bueno, eso se vendió enseguida y ahí nomás tomamos el autobús y fuimos a Marsella y ahí embarcamos. Y llegué acá el 18 de enero del 49. Así que yo tuve 10 años en Francia. Pasamos el 7 de febrero del 39 y salimos el 30 de diciembre del 48, justo 10 años. Antes de volver a Argentina y aclarar por qué no es argentina y es española. Sí, 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 soy española. Le quería preguntar por sus recuerdos de infancia. Es decir, ¿qué recuerda usted de España? De España nada. Yo digo, es como que me nublaron todo y sin embargo me preguntan de la cárcel esa y ahí me acuerdo todo, que mi madre se quedaba asombrada. Dice, ¿cómo te acuerdas de todo eso? Pero de España nada, nada, ni siquiera en la ruta que venían los bombardeos, tampoco. Es como que cerré eso. Ahora, ahí sí, porque ¿qué tardamos? 2 o 3 días tardamos en estar ahí en Castellana. Y ahí me acuerdo, yo le decía, no, porque había María, digo, se tomaba, tenía problemas de los bronquios, entonces tomaba el sol desnuda y los chicos íbamos a espiarla ahí. Y mi mamá dice, ¿cómo puede ser que te acuerdes? De fulanito, menganito, todo. Ahí me acuerdo de todo, y eran días nada más. De España, nada de nada. Nada, es increíble. De Francia sí. Cuando viajan, ahora volvemos al viaje a Argentina. ¿En qué año vienen ustedes? El 18 de enero del 49. El 49. Y vienen con una carta de llamada del primo de Córdoba. Claro, pero ya él estaba acá en Buenos Aires. Ya estaba acá en Buenos Aires. Igual no fuimos a la casa de él. Fuimos a casa de unos amigos de mi madre que se conocían de jóvenes y ahí nos dio alojamiento. Y bueno, ahí estuvimos un tiempo. Después de ahí nos conoció por intermedio de esta gente a un muchacho de Berazategui que quería poner un taller. Entonces, mi papá, como era mecánico, bueno, así que nos fuimos a vivir a Berazategui y pusieron un taller este chico con mi papá. Y después ahí, como alquilábamos, se enteraron, el jefe de bomberos, que vivíamos frente al Amador, nos dijo, ay, dice, ¿por qué no se van a ver a esta casa enfrente, que era una manzana entera, que están buscando caseros?
Entonces mi mamá fue y preguntó, se ofreció. Dijo, sí, sí, vengan mañana mismo. Así que estuvimos ahí hasta que después lo vendieron, y lo lotearon y nos dieron un lote. Y ahí mis padres hicieron la casa, porque les habían dicho que Perón quería expropiarla, esa casa, porque era de 1890, era una casa viejísima de la época del ferrocarril. Y bueno, se asustaron, entonces se adelantaron y lo dividieron y lo vendieron en lotes. Y bueno, y le vendieron uno a mi madre a pagar en cuotas, pero qué sé yo, a 10, 15 años, que no era nada. Y bueno, y ahí y yo ahí estudié máquina, taquigrafía y tenedora de libros. Y entré a trabajar a Ducilo. A los 18 años yo ya estaba recibida y me fui a trabajar a Ducilo. Y en Ducilo conocí a mi marido. Me casé y mi marido hace 3 años que murió, tuvimos 64 años juntos. El 25 de abril cumplimos 64 de casado y el 12 de mayo murió. Así que tuvimos una vida hermosa, 3 hijas, todo bien. Y era, bueno, hijo de Castilla la Vieja, Astorgas. ¿De Astorga? De Astorgas, Ah, sí. era un leonés. Sí. Entonces, ¿mantendría algún tipo de relación o no con los leoneses, con el centro de región leonesa? No, porque mi suegra se quedó pronto viuda y no tuvo relación. Y mi marido, más bien política, se metió, fue presidente de FUBA, después con Frondizi era socialista y Alfredo Palacios los echó a esos socialistas porque eran jóvenes y querían hacer cambio. Después lo conoció a Frondizi, pues después fue asesor de economía de Frondizi durante el periodo de presidente. Así que bueno, ahí fue nuestra vida que conocimos. Y ahora Ducilo la están vendiendo como tierra. Se fundió, que es una empresa tan grande. Sí, vaya, se vaya. fundió. Ha tenido usted 3 hijas, me ha dicho. 3 hijas sí tengo. ¿Y las 3 hijas han mantenido la nacionalidad española? ¿O? Sí, sí, y mis 2 nietos también, sí, tienen pasaporte español. Sí. Hicieron. Y decíamos que, bueno, usted reclamaba su condición de española. ¿Nunca se nacionalizó? ¿De qué? De Argentina, ¿no? ¿No vio la necesidad de nacionalizarse argentina viviendo ya aquí? No, hubo una época que cuando el primer viaje que quisimos hacer a España, según qué hotel, no nos daban alojamiento. Sí, nos daban alojamiento con habitaciones separadas, porque no estoy casada por iglesia, estoy casada solo por civil. Estoy hablando de la época del Franco, hace como 50 y pico de años hace que fuimos. Y mi marido dice, bueno, sacate pasaporte argentino. Como esposa de argentino me saqué pasaporte argentino y no tuvimos ningún problema. Y bueno, y tengo mi hija mayor separada, con una hija de 30 años que es psicóloga, la del medio soltera, y la más pequeña, que es periodista, tiene un nene de 20 años, separada. Siguieron el ejemplo de los padres. Sí. Le iba a decir, ¿sus padres volvieron a España? Sí, mis padres volvieron a España porque de 8 hermanos era el único que estaba fuera de España. Algunos habían pasado a Francia, pero como eran muy jóvenes y volvieron a España y no tuvieron problema. Entonces, cuando fueron a la embajada española, le dijeron, mire, por lógico, les dijo que los papeles, ahí decía por la invalidez que había peleado en el ejército republicano. Dice, nosotros no tenemos acá nada en contra. Usted vaya tranquilo porque si surge cualquier cosa, le damos, no sé si 72 horas, le daban para que se fuera tranquilo de España. Así que no tenía peligro de que lo arrestaran. Fue y se quedó un año. Y estando él allá, se murió el padre. Así que por lo menos el padre pudo estar ahí con todos los hijos. Después, cuando yo fui, mis tías me dijeron que en la hoja de mi papá figuraba que habían agarrado a un cura que decía que era un traidor, que había denunciado no sé qué, y lo querían fusilar. Y mi padre parece que se opuso, dijo, no lo vamos a fusilar, vamos a juzgarlo. Si es culpable, no hay problema, lo fusilamos. Pero si es inocente, no. La cuestión que empezaron a hablar y era inocente. Y parece que este cura después comentó
que un señor, Baltasar López, fue el que me salvó, que se opuso y qué sé yo. Y según mis tías dice que eso figuraba. Ay, no sé si se casó. La cuestión es que se quedó un año y no tuvo ningún problema. ¿Cuál es su nombre completo? Salud, con D al último, López, por parte de mi padre, y La Pena, todo junto, de mi madre, Aragonés, que según me dijeron es un apellido de Huesca, los La Pena. ¿Dónde vivían sus padres? ¿De dónde salieron ustedes? Nosotros salimos de Jiménez, era de un pueblito que está dentro de Cataluña, pero pegado a la frontera con Aragón. Y bueno... Pero no, yo le pregunto por su pueblo de origen, donde estaba su familia antes de la guerra, lo de sus padres. Bueno, mi padre, los padres no tenían hermanos, tenía los 8 hijos que vivían en Cataluña. Mi abuelo era herrero, así que crió ahí a los hijos en Cataluña, cerca de Lérida. Y mi madre vivía en Aragón, en Candasnos, ella era de Candasnos, yo nací en Esplús. Y bueno, iba mucho a Lérida, incluso trabajaba y qué sé yo. Ahí se conoció con mi papá y bueno, después se casaron y se fueron a vivir ahí. Y cuando salen de ahí, del pueblo, no de Candasnos, Jiménez, sí. Salen, mi padre estaba peleando en la guerra. Y salen ahí con lo poco que pudieron llevar en la tartana esa y pensando que iban a volver. Y volvieron después de casi 40 años. Por supuesto no encontraron nada. Incluso en un gallinero le había dejado una moto de Sidecar, toda tapada y todo. Bueno, así algunos denunció fueron y se la llevaron. ¿Han tenido alguna relación ustedes con alguna sociedad española o una sociedad de socorros mutuos o con el centro gallego? No, yo lo que sí, con el Plus, el pueblo, cuando ellos me mandan cosas, fiestas, qué sé yo, digo, ay, ojalá pueda estar un día. Y después cuando viajé en el 2019, para el 12 de octubre, la Virgen del Pilar, que fuimos a Zaragoza con la amiga esta que nació en Francia, que está al lado, es como que sí, fuimos a un montón así de lugares donde ella nació, donde yo viví, todo ahí, pero después no tuve relación así con pueblos. Y después, justo como era la Virgen del Pilar, no había nadie, estaba cerrado por 2 o 3 días en Esplús, así que no pude hablar con nadie. Pero en Francia, en el último pueblo donde vivimos, en Germenos, yo fui a la mairie, que es la alcaldía ahí, y le dije, no, pues yo cuando era chica, dice, seguro que fue compañera por la edad de mi mamá, pero mi mamá ya está un poco perdida. Dice, pero hay una señora de la misma edad. Bueno, la cuestión que la llamó, nos encontramos y habíamos sido compañeras a los 14 años, ya teníamos 70 y pico. Sí, no es que no nos conocimos, pero empezamos a hablar de la maestra, que los chicos estaban en un lado, las chicas estábamos en otro, separados por un muro, que los chicos se subían para espiar, todo. Nos acordábamos de todo. Eso es lindo. Y en Francia sí, tengo mis primos que viví con ellos hasta que vine para la Argentina, que son los que más comunicación he tenido. ¿Ellos se quedaron allí? Sí, mi tía, esa que tuvo familia, con los 3 hijos se quedaron en Francia. Y sigo. De los 3 hijos, mis 3 primos, queda solo el más grande. Pero los hijos, el hijo vino acá a la Argentina, la nieta Ámbar, estuvo mucho tiempo acá en la Argentina con una beca, que habla argentino, no habla español, porque por lo general los franceses hablan más bien con el tono español. Ella no, porque aprendió a hablar acá. Uno la oye y dice, es argentina. Así que sí tengo comunicación con ellos, con España también. Si tuviera que resumir su vida, esto de viajar, ¿no?, de España a Francia, de Francia a Argentina, ¿usted cree que lo ha enriquecido o lo siente como una pérdida? No, yo creo que Francia me ayudó mucho. Culturalmente, todo, sí. Yo, un montón de cosas, creo que sí.
Cuando vine acá a la Argentina, claro, yo lo entendía todo el español, lo hablaba poco. Y me pusieron en la escuela de los chicos. Y me pusieron en un grado que es el anteúltimo. Claro, yo las cuentas, los dibujos, gimnasia, todo me sacaba 10, 10, 10. Pero el dictado, el escrito tenía falta de ortografía, sobre todo la B corta y la B larga, porque acá no se pronuncia, entonces... Y bueno, después la maestra fue a hablar con la directora y le dijo, mire, es una lástima que la tengan acá, ¿por qué no la ponen ya en el último año? Dice, porque tiene falta de ortografía, pero sí, los argentinos también tienen faltas. Si lo demás tiene todo 10, ¿qué vamos a...? Bueno, ahí me pusieron. Y bueno, mi madre no quiso que hiciera la escuela secundaria más grande, sino directamente me dio a la PITMA, que era privado, y ahí estudié máquina, taquigrafía, y bueno, tenedora de libros, que eso sí, por eso entré tan rápido a Tucilo a trabajar, porque a los 18 años ya tenía los títulos esos. Así que, ¿Y cuál ha sido su experiencia como profesional? Porque claro, eso es una empresa privada, ¿no? sí, Sí. Tucilo sí es una empresa Sí. privada, sí. ¿Y cuál ha sido su experiencia? Porque no dejaba de ser usted española con algo de acento francés. Sí, al principio sí. ¿Cuál ha sido su experiencia? No, bien, no tuve ningún problema, ni en las escuelas, ni en el trabajo, no, nunca. Nunca, la verdad que no tuve con mis compañeros, además estaba justo en la parte de contaduría de cuentas a cobrar, era la única mujer, eran todos chicos, hombres, así que me trataban lo más bien, trabajaba una hora menos que ellos, pero no, bien, el trabajo, todo. Después, bueno, me dediqué un poco a las artesanías, pintura sobre porcelana, todo, fui profesora del Museo de Arte Decorativo, del Museo Sarmiento, del Museo José Hernández, y estuve 10 años en televisión. No me diga. Sí, haciendo manualidades. Ah, qué bueno. Y en España aprendí a trabajar el estaño, y fui la primera que lo introdujo acá a la Argentina, el estaño. Sí. Luego muy bonita, se hacía mucho, yo recuerdo haber visto a mi madre. Sí, trabajando, sí, porque el estaño es blando, entonces se puede trabajar muy bien. Bueno, y con los punzones, yo creo que hay todavía algunos casos. Sí. Y bueno, pero eso ya ya de grande. Casada con hijas, sí, ya estaba. Pero ahí. Trabajando también hacía lo de artesanía. Lo de artesanía fue un poco, siempre me gustó el dibujo, entonces me fue fácil pintar, y es porque lo que tiene la porcelana es que la pintura con que se trabaja no se seca, entonces se puede corregir, yo lo puedo dejar de un día para otro y lo puedo seguir corrigiendo. Si es, o los cuadros que tengo pintados en óleo. Después te voy a mostrar que tengo en el celular, tengo unos trabajos. Y así que no me costó mucho dedicarme. Y cuando iba a España, porque viajé varias veces a España, incluso viajé sola, porque la locura mía era estar con mi familia, porque acá vine con mis padres. Yo no tenía primos, tíos, nada. Entonces la locura mía era ir a España y conocí a mi abuela todavía, todos mis tíos, mis tías, todo. Entonces para mí era, qué sé yo, era mi otra vida. Y entonces aprovechaba y hacía cursos ahí, aprendía y después los traía acá a la Argentina. O sea, que he estado varias veces en España. Sí, habré estado como 10 o más veces. Con mi marido fuimos unas cuantas veces, además, bueno, recorrimos bastante. Incluso a Alemania fuimos cuando estaba el muro, y cuando lo tiraron abajo también volvimos a ir. Bélgica, Holanda, todo eso sí lo conocí. Y después sola me iba, pero ahí a mi familia nada más, me iba sola. Ya no la molesto más. Solo una pregunta más acerca de la Asociación de los Niños de la Guerra. ¿Cuándo se crea esta asociación? Yo me entero cuando a mí de la embajada me llaman para ver si yo tenía algún recuerdo de mi infancia para hacer la exposición. Entonces, llevé un cuaderno que tenía de Francia, un libro que me habían dado como mejor alumna en Francia, y después una flautita que había hecho mi padre, que a la noche los tirábamos en el pasto, en la hierba, y había puesto un alambre con pegamento. Entonces la flauta hacía venían los pajaritos, se pegaban sobre el alambre, y bueno, como no podían volar, agarrarlo y a comerlo después con arroz, con lo que sea. Era la comida esta en Francia. Y llevé eso. Bueno, y ahí me enteré con un señor Carlos que falleció,
que había una asociación, recién ahí, que yo no sabía. Y se juntan, me decía antes que se juntan... Nos juntábamos una vez por mes, siempre, el miércoles, el tercer miércoles de cada mes. Después nos agarró la pandemia y dejamos. Y después, bueno, ahora somos poquitas. Pues no hay que dejarlo. Somos 3 mujeres y 2 varones. Las otras 3, hay una que no vino, que nacieron en Francia. Pero niños de la guerra somos pocos. Y bueno, cuando cobro la pensión, España me saca la pensión de los niños de la guerra. ¿Cómo es eso? Me la retiró automáticamente. Porque ya no cobraba la jubilación mínima, no sé. Y ahora no me alcanza. Ahora, gracias a que cuando me pagaban ellos, como no lo necesitaba, que mi marido todavía trabajaba y todo, lo fui guardando. Y con eso, gracias a eso, ahora todos los meses cambio para poder sobrevivir. Si no, no podría. Con la jubilación que nos dan acá y la pensión. Entonces, ¿y en la asociación esta reivindicación la tienen planteada? Sí, José Luis, sí. Sí. Incluso vinieron de la televisión de España, de Aragón, me hicieron un reportaje. Y salí y avisé a toda mi familia que me vea. Me dice, no puede ser así, voy a salir.